Gracias por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 2 minutos, como le mencionaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de esta mañana, de este viernes, y para ello recibo con gusto hoy al médico Javier Terrazas. Médico, muy buenos días, bienvenido. Buen día, Jesús. Excelente día para el auditorio y pues puestos para el tema. Desiderio García, gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días al auditorio. Bueno, pues seguimos con platicando con este tema de los productores de sorgo que han estado o continúan más bien con este tema de los bloqueos carreteros. Hay algunas intenciones también incluso de bloquear algunos puentes internacionales, pero bueno, al menos a los campesinos de San Fernando y otros municipios de la zona norte y centro de Tamaulipas, pues no les preocupan demandas judiciales que pudieran existir derivadas a los bloqueos que han efectuado en la carretera federal Victoria-Matamoros desde el pasado 1 de mayo. Los agricultores se manifestaron el día de ayer jueves en la Torre Bicentenario, donde tuvieron ahí una reunión y recordaron que están pidiendo mejorar la compensación a los bajos precios del sorgo. Reconocieron comentarios de demandas judiciales por bloquear las carreteras, sin embargo admiten que ellos continuarán con sus luchas. Se ha dicho que al menos 33,000 familias afectadas por la falta de apoyos al campo y por dicho motivo, pues exigieron se cumpla la promesa de otorgar la bolsa de 1,000 millones de pesos para compensar los bajos precios a la producción de sorgo. Médico, ¿son justas estas medidas tomadas por la autoridad federal? Hace unos días escuchamos también a otro grupo de productores que decían, pues es que nos están acalambrando, ya nos mandaron a un ministerio público, algunos policías. Mira, es un tema de muchas aristas. Si lo ves desde el punto de vista de los productores de sorgo, pues es una causa justa para ellos, porque la siembra de sorgo está avalada por la Secretaría de Agricultura. Hay una planeación, hay un programa y hay una supervisión y hay un trabajo conjunto, ¿sí? Si bien es cierto que los productores ponen la mayor parte, sudan la camiseta y hacen la chamba, pero bueno, tienen la anuencia de la autoridad federal para la siembra de este grano. Entonces, Tamaulipas es el primer productor de sorgo a nivel nacional. En el estado, en este ciclo, se llegaron a sembrar en ciclos pasados más de 800,000 hectáreas. Este ciclo fueron como 635,000 las que se sembraron. Y bueno, es un mundo de gente la que se mueve, no solamente los productores, esa cifra de 33,000, no solamente participa el productor, sino toda su familia, los trabajadores, bla, bla. Entonces, es un mundo de gente y es una cadena económica. El sector agropecuario en Tamaulipas es fuerte y empieza con la gasolina, el diésel, el tractorista, la semilla, los insecticidas, los fertilizantes, luego las trilladoras, la secadora, la entrega del grano. O sea, es un proceso y en esa cadena participa mucha gente. Entonces, el sorgo en Tamaulipas, la producción de cerca de 1,900,000 toneladas o más de 2 millones en algunos años, pues tiene un valor general de más de 6,500 millones de pesos. Entonces, hay una bolsa que se está ofreciendo para compensar a los productores, que es lo que están demandando ahora, de 1,000 millones de pesos, que salió de los labios de la autoridad estatal en una interacción con el gobierno federal. Ese es el reclamo de ellos. Ahora, ¿por qué el reclamo tan fuerte en este año? Porque el precio internacional, el precio del sorgo se rige en el mercado internacional, en la bolsa de Chicago. Y en este año se cayó en un 55%. Hace 2 años estuvo la tonelada de sorgo en cerca de 6,500 pesos, ¿sí? Este año al productor le están pagando a 2,500, 2,700 después de haber pasado el proceso en bodega de recepción, secado y de quita de impurezas, etcétera, etcétera. Entonces, es una caída drástica del precio, además de
una contingencia por sequía, entonces los productores están prácticamente en quiebra, entonces por eso es el reclamo fuerte en esta ocasión y no los intimidan las amenazas o las advertencias o las apariciones de los MP en las carreteras. Creo que va a subir de tono si no hay una respuesta clara y contundente de la Federación. Desiderio, tu punto de vista a estos pues acalambres que dicen ellos les están dando. Pues era, digamos, que la línea que iba a tomar la federación en el aspecto, porque, bueno, independientemente de viendo lo que comenta el médico del punto de vista de los productores, pues sí es un reclamo justo, sobre todo porque ya lo habían hablado y según no los apoyaron en veda electoral porque estaba en veda electoral y no era posible bajar los apoyos. Ya ha terminado las elecciones y siguen sin haber. El problema es de que se les prometieron la bolsa de 1,000 millones, pero todavía no se han sentado a decir, ok, estas van a ser las reglas de operación para que se llegue a cabo bajar ese recurso. Entonces, pues nada más están en la espera y en la esperanza de en qué momento. Y aquí el gran problema es de que pues la siembra no se detiene. O sea, ellos siguen absorbiendo el gasto. Sí. Para darnos una idea, comentan los productores que para producir una hectárea de sorgo les cuesta alrededor de 20,000 a 35,000 pesos, dependiendo de la semilla, de lo que tengan que abonar la tierra, los químicos y pues lo que se llama el barbecho y todo el tractorista, como comenta el médico Terrazas. Y pues en ese punto, para dar alrededor de 5, 6, 7 toneladas, entonces si nos ponemos a hacer matemáticas, pues sinceramente pues se quedan cortos, ni siquiera alcanzan lo que le invirtieron en ese punto. Entonces, obvio que se están manifestando y que la autoridad pues busca tratar de pues convencer, ya tratan de hablarlos por las buenas y ahora les tratan de acalambrar con el Ministerio Público, pero pues no va a pasar porque al final de cuentas los productores lo que se están jugando es el patrimonio, no nada más de ellos, de sus familias y de todo el enramado de trabajadores que hay detrás de ellos. Debemos señalar también lo que comenta el médico, si es cierto, el 40%, más del 40% de la producción del sorgo en México lo tiene Tamaulipas, que no es poca cosa. Pero aparte México es el cuarto país productor de sorgo en el mundo, que tampoco es poca cosa. Entonces, tener en cuenta eso, el dado caso, igual ahorita les afecta económicamente, pero también va a hacer que muchos de los productores queden en quiebra y eso va a afectar el próximo año, la producción. Entonces, creo que el gobierno federal en este punto se está tardando en tranquilizarlos en ese aspecto. No sé, digo, entiendo y lo platicábamos anteriormente en otra mesa cuando hablábamos de los bloqueos. Pues se tienen que sentar el gobierno federal. Yo sé que está en la transición de sale un gobierno, entra otro gobierno, pero yo creo que en un punto, sobre todo, no nada más en el sorgo, todos los productores de granos ahorita en este momento tienen ese problema por la fluctuación del precio del mercado por parte de del precio internacional. Entonces, hay que darle certidumbre. Aparte, ellos también se quejan en el aspecto de que se les incrementaron los insumos, se les quitaron los apoyos por parte del gobierno también, y eso también encareció la producción del sorgo, aunado al bajo costo que se les quiere comprar. Pues bueno, en este momento pues saben que no la van a librar. La única manera de hacerse oír, desgraciadamente, pues es eso, los bloqueos. Que les lleguen, que les digan que les van a levantar un expediente, una carpeta de investigación, pues al final de cuentas corren el riesgo también el gobierno federal de un enfrentamiento. Anteriormente, acordamos anteriormente los problemas que llevó el campo en los 80s, 90s, en las grandes manifestaciones que llevaban directamente al Distrito Federal de los productores, porque pues no encontraban esa respuesta directamente del gobierno federal. Ahora, no es nada más Tamaulipas, hay otros estados que también están sufriendo el mismo problema.
estados productores de sorgo, estados productores de maíz, estados productores de frijol, en donde no les alcanza la producción. Y uno de los principales problemas que tienen en México es de que no somos autosuficientes en la producción de nuestros alimentos. Si le aunamos esta desatención, pues bueno, pues nos va a dejar muy mal parados en ese aspecto. Médico, con este tipo de, de demandas, de acoso o de carpetas de investigación, ¿se terminan las esperanzas de los productores para que en lo inmediato se pueda resolver su situación y esperar hasta a la próxima administración? Mira, no creo. Ayer estuvieron en Victoria cerca de 200 productores, no solamente del Valle de San Fernando, sino también de Río Bravo, de Reynosa, de Matamoros, de Azordaz, Camargo, Miguel Alemán. Sí, ya se ve el número más nutrido. Es un número, o sea, es toda una región, ¿sí? Entonces, vimos a los productores determinados, un poco desafiantes hacia la autoridad local. Entraron y pues le dieron un toque diferente a esa torre gubernamental, le dieron un baño de pueblo. Y bueno, ellos, pues ya afortunadamente la información circula, ellos pues, están en sus celulares, ellos estuvieron compartiendo la información que se generó en el 8º piso de la torre gubernamental, ahí donde despacha el ingeniero Antonio Varela Flores, que es el nuevo secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, y pues su equipo de colaboradores. Entonces se vio sudar a los funcionarios porque, pues, y por la desesperación de los productores que están cansados de que desde enero, luego en marzo, luego en mayo, ya cansados de que no obtenían respuesta y que se veía en picada el precio internacional del sorgo, pues ellos buscaron anticiparse, ¿no? Y presentaron sus preocupaciones, sus análisis de los costos de producción, sus planteamientos de cómo, con qué tipo de ayuda podrían equilibrar para no irse a la quiebra. Y se dejó correr y pues al principio pues que se estaba analizando, luego se vino la veda, luego en 2 o 3 visitas que tuvo el presidente se le plantearon las cosas. Después de una de esas visitas del presidente aquí a Victoria, que se limitó al aeropuerto, después de esa visita salió una cifra, no sé si en base a las estimaciones de los productores o la arrastra de lápiz de los funcionarios de la SADER a nivel nacional, de Víctor Villalobos, pero se habló de una bolsa de 1,000 millones de pesos. Entonces, esa tendría que aportar la Hacienda como un recurso extraordinario para atender la situación extraordinaria que están viviendo los productores de sorgo de Tamaulipas. Entonces, se les ha dado muchas largas. Al principio se habló de un jueves de soluciones y pues ya pasaron como 8 jueves y no se ha visto nada claro. Entonces, sí hay un malestar. No creo que los productores se detengan. Dentro de los acuerdos que se dieron ayer en más de 2 horas pues casi no fue diálogo, casi fue nomás un desahogo de los productores, donde estuvieron externando sus preocupaciones, sus situaciones personales, regionales, el acoso de los bancos, de todo. Entonces, creo que eso permitió que finalmente se diera un acuerdo, si se le puede llamar así. Va a ir una comisión de productores a la Ciudad de México a entrevistarse con Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, para pues ya en la última mesa que hay por ahí en la Ciudad de México. Pues pidieron que los acompañara el secretario de aquí, ¿no? Y se comprometió, es lo único que se comprometió Antonio Varela, pues acompañarlos y estar presente en esa como acompañante. Y bueno, para que los productores pues también se dieran cuenta que el gobierno del Estado ha hecho su trabajo llevando las gestiones y las propuestas ante las mesas tanto de SADER, de Hacienda, de Gobernación y a la propia del presidente de la República. Entonces, está esa expectativa, está esa demanda, está ese reclamo justificado y bueno, también está la advertencia de que van a seguir los bloqueos tanto en San Fernando como posiblemente en los puentes internacionales en caso de que sea necesario. Ellos están conscientes de que tampoco deben afectar a otros sectores, pero también conscientes de que traen la soga hasta el cuello y de que no la libran sin ese respaldo. Y bueno,
el gobierno tiene que analizar, no debe excusarse, no debe ser excusado, no debe excusarse de que no sabía de este problema que se venía. Y bueno, si bien es cierto que el precio del sorgo y de los granos se rige en el mercado internacional, creo que el gobierno es corresponsable en la situación que apremia ahora a los productores, porque es el responsable de la planeación, de decir cuánto y qué se siembra, ¿sí? Y estar vigilante de que los productores cumplan con las disposiciones sanitarias, reglamentarias y todo, y ellos están haciendo su parte. Es como si nosotros trabajáramos 6 meses y que al final de los 6 meses dijeran que nos iban a pagar, y al último, pues el pago es la tercera parte de lo que nos habían ofertado o las expectativas que teníamos, y pues nos sentiríamos frustrados y endeudados y no tendríamos con qué pagar a todos los créditos que obtuvimos para salvar ese semestre. Entonces, esa es la situación real del campo tamaulipeco, y bueno, es también además producto de 6 años de abandono, en donde, como bien comentó Desiderio, se fueron restringiendo los programas federales, casi eliminándolos, el famoso Procampo, los créditos, los seguros, los apoyos a la comercialización, la compra de primas de seguro, precisamente para anticipar a que cuando no había buenos precios en el mercado internacional, esas primas permitían cuando menos obtener un precio para una producción base que pudiera generarse, y eso pues ha quedado fuera de la planeación de los gobiernos. Entonces los productores están prácticamente en quiebra, casi solos, y bueno, los recursos federales que han caído en esta administración han sido básicamente para atender a los pequeños productores, que son los de 5 hectáreas, que es casi la producción de autoconsumo, y con resultados muy pobres. Muy bien. Desiderio, ¿tú consideras que están ya, pues, por decir de alguna manera, terminadas las esperanzas de que se pague antes de que se vaya esta administración? Creo que la esperanza es lo único que muere en ese punto, y sinceramente creo que no les queda de otra más que esperar que existan acuerdos por parte de la federación. Se hablaba de que posiblemente hasta diciembre se podría ver fructificadas esas negociaciones, lo cual pues para los productores pues no es nada favorable, porque como comenta, pues el banco no espera, la deuda no espera. Mucho se hablaba, el líder de los productores comentaba acerca de que pues muchos compañeros ya están vendiendo maquinaria para poder mantener los créditos vigentes, para seguir no retrasarse con los pagos o empezar a hipotecar sus bienes, pues para mantenerse estable en ese aspecto. Pero al final de cuentas, pues ellos están contando que exista ese recurso, pues para, como dicen, no para salir más o menos tablas. Y lo que comentaban bien los productores es que esa bolsa también se ve que va a ser solo un mejoralito para los productores, que no soluciona completamente el problema, pero bueno, al final de cuentas, de lo perdido, pues es ganancia en ese aspecto. Entonces, esperemos que las negociaciones sirvan, esperemos que no les den, que no entren por oídos sordos, que simplemente los reciban, esperemos que los reciban también, que no me los dejen esperando en ese aspecto, que lo reciban y que exista un buen diálogo y sobre todo una respuesta por parte de la federación. Porque también es cierto, el Estado dice, es un problema que debe de solucionar la federación, pero también el Estado debe de estar con ellos y de ir de la mano para que esa negociación tenga frutos. No nada más, qué bueno, que aplaudo que vaya el secretario a acompañarlos para que también pues sea testigo y también los productores se sientan apoyados, cuerpeados por parte del gobierno del estado, y no nada más decir, hace poco vi un tema de la vocería que decía, pues es que ese es problema del estado, ese es problema de la federación, no es problema del estado. No, también es problema del estado, porque al momento que los productores se están quejando, inconformando y cerrando las carreteras, pues está dañando también el estado. Entonces, en ese punto no pueden tampoco dejarlos solos. Entonces esperemos que dé frutos y que sea favorable lo que ya nos contarán los productores cómo les fue también.
de regreso. Bueno, pues estaremos al pendiente. Acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Citibanamex y Gare Producciones presenta por primera vez en Ciudad Victoria el mejor espectáculo de dinosaurios animatrónicos de más de 12 metros de altura. Era de dinosaurios. Inicia 1 de agosto en Boulevard Tamaulipas junto a Agencia Kia. 10 únicos días. Era de dinosaurios. Llegaron las rebajas más bajas de Coppel. Aprovecha los descuentos de hasta 40% en pantallas y línea blanca, hasta 30% en salas y hasta 30% en colchones. Solo en este mes del colchón. Descubre más ofertas en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido del 8 al 21 de julio. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. Corte. Aterrador, ¿verdad? Por suerte esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real, pero lamentablemente esto no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. Aprovecha las promos del verano loco de HB. Cirlón con hueso de res extra suave, 159 pesos el kilo. Arrachera Inside Supreme, 289 pesos el kilo. O bien, en uniformes escolares, llévate el segundo a mitad de precio. Vigencia al 15 de julio. En tienda y en línea, HB. Lo mejor para ti. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis en donde, bueno, pues estamos platicando esta situación de los productores de sorgo principalmente, que, bueno, pues para ahí, médico, también hay algunas personas que cuestionan o preguntan a los productores, bueno, pues si ya no es redituable, ¿por qué no cambiar las tierras a otros pues cultivos o otras actividades? Pues se escucha muy fácil, pero es complicado, mira. La planeación, el por qué se siembra sorgo en Tamaulipas, pues hay que irnos a la historia. Antes sembrábamos maíz, sembrábamos otras cosas, pero la situación de la sequía, la deforestación, todo eso vino a hacer el cambio de cultivo que se convirtió casi en un monocultivo del sorgo. Y porque es un cultivo más resistente a la sequía, ¿sí? Que se adaptó bien aquí a la región. Y bueno, había demanda, había buen precio. Antes hay que recordar que los precios de garantía los fijaba el gobierno federal, ¿sí? No se regían por el mercado internacional. Hubo una época de auge en donde incluso las cosechas las compraba el gobierno, con la famosa Conasupo, con sus bodegas, ahí compraba todo el sorgo y todo el maíz y el frijol, y ellos se encargaban de la distribución y controlaban un poco los mercados. Eso fue desapareciendo, se fue privatizando muchas cosas, se fue dejando al mercado libre, y es lo que rige actualmente. Sin embargo, insisto, la planeación de lo que se siembra, el productor tampoco puede sembrar lo que quiere, pues si no sembraron a lo mejor otras cositas que son más rentables, pero hay un control, hay lo lícito, dónde están los mercados, y hay que recordar que México es deficitario en sorgo, ¿sí? O sea, ¿para qué se usa el sorgo? El sorgo se usa, es el principal insumo de la industria avícola que produce huevo y carne, ¿sí? De la industria bovina que produce también carne y leche. Y la industria porcina que produce carne de puerco, los chicharroncitos, esos tan sabrosos. Entonces, ahí está el sorgo, ¿sí? Entonces, México produce cerca de 5 millones de toneladas de sorgo, ¿sí?
y se requieren más de 5 millones de toneladas de sorgo, casi 5,5, 6 millones de toneladas para abastecer el mercado nacional, ¿sí? Entonces, la sobreproducción que hay en la zona noreste del país, principalmente en Tamaulipas, ¿a dónde se va el sorgo de Tamaulipas? Al Bajío, a la industria avícola, porcícola y lechera, ¿sí? Entonces, no hemos hecho ese adecuado manejo de la cobertura de la demanda, de la programación, para que atendiéramos el mercado interno con la producción nacional y solamente se importara en los momentos claves pues sorgo de otras regiones del mundo, de Argentina, de Sudáfrica, de los estados productores. Igual que cuando tengamos excedentes, crear las condiciones para pues exportar el sorgo mexicano a algunos países que lo demandan. China es un gran consumidor de sorgo, porque allá el sorgo lo usan para un chorro de cosas, ¿sí? Allá producen cerveza de sorgo, entonces, y son muchos chinos y les gusta la birria, entonces les gusta la chela, entonces, pero no hemos sido capaces de crear ese andamiaje jurídico para la importación y exportaciones más ágiles hacia otros mercados. Entonces, tenemos que atenderlo como país y los productores deben estar conscientes de ello. Entonces, el sorgo también, del sorgo se puede producir biocombustible. Pero hay que hacer esfuerzos serios, organizados. Quedó un intento ahí en Vallehermoso que no fructificó. Hay que ver por qué no. Y el sorgo puede tener otras alternativas, ¿sí? Entonces, y sí quizá en la planeación con el gobierno, de la mano con el gobierno, con los productores, con el INIFAP, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en este país, para poder reorientar hacia qué cultivos y cuáles son las superficies o las zonas que son aptas para la diversificación de cultivos. Hay que recordar que Tamaulipas tiene una amplia zona agrícola de riego, entre comillas, a la que nos han ido quitando la disponibilidad de agua. Una amplia zona maicera del norte del estado eran los distritos 026 y 025, Bajo Río San Juan y Bajo Río Bravo, que se destinaban antes principalmente a maíz, y ahora, ante las restricciones de agua, que ya a veces con un riego o a veces no hay ni un riego, entonces esas zonas que antes se destinaban a maíz o a algunas hortalizas muy rentables en el mercado de la exportación como la ocra, entonces eso ya no tenemos. Entonces esas zonas que antes eran maiceras ahora son sorgueras, ¿sí? O sea, no ha quedado otra alternativa. Entonces tiene que, de la mano con la planeación del gobierno y muy en armonía con los productores, quizá ir reorientando hacia qué cultivo y hacia qué mercados podemos enfocar los esfuerzos de los agricultores, que son muchos, para que no enfrentemos año con año esta problemática de la comercialización del sorgo a precios justos en función de los costos de producción y la rentabilidad justa que requerían los productores pues, para vivir bien. Ok, Desiderio, tu punto de vista de estos comentarios del cambio de cultivos. Yo creo que no, al final de cuentas el sorgo, como comentaba el médico, es un cultivo bastante amigable, bastante sustentable en ese aspecto y con una diversidad varia. También la industria alimentaria, la exportación, se utiliza para la preparación de harinas, de algunos alimentos. Entonces, aparte de lo que es el biocombustible, como comentaba también el médico, y pues, bueno, todo lo que va directamente a la alimentación de la industria ganadera. Entonces, no creo que sea una buena opción. Debemos recordar que pues, el sorgo hace apenas unos años está a muy buen precio. Creo que aquí el problema es la planeación del gobierno, el problema de los subsidios, el problema de la falta de apoyo para el campo mexicano, que ha hecho mella con ellos. Entonces, por ese lado, creo que un mejor control por parte del gobierno, un mejor monitoreo y un mejor proyecto con respecto a dónde quiere ir con la industria agrícola, pues mejoraría estos problemas, y no cada año si no es la sequía, es el precio del producto o alguna contingencia, algún
problema meteorológico y estarse los productores tronándose los dedos directamente. También es cierto, la falta de seguros que apoyen al productor en dado caso que existan problemas o siniestros en su producción. Creo que al final de cuentas debemos de recordar que los principales productores a nivel nacional, los países principales productores a nivel internacional de alimentos es porque tienen un gobierno que está atrás de ellos y los está apoyando, ya sea con subsidios, con créditos, cuerpeando, cuidando el manejo de los precios de los productos. Y creo que deberíamos de aprender por algunos países, tanto pues Argentina, Estados Unidos, otros países, Brasil, en ese aspecto, en donde son grandes productores de alimentos, pero detrás de ellos hay un gran apoyo por parte de su gobierno en el aspecto de que sea rentable esa producción. Creo que eso es lo que debería de trabajar los productores en este momento con el nuevo gobierno que llega, que su producción sea rentable en ese aspecto. No creo que cambiar de producto de cosecha sea la mejor opción. Okay, muy bien. Bueno, pues agradecer que nos hayan acompañado esta mañana, médico Javier Terrazas. Gracias, como siempre. Suerte para Rogelio Garza Moreno, para Agustín Hernández Cardona, para Antonio Mesa Vidaurri, para Guillermo Aguilar Flores y todos los liderazgos que seguramente estarán en la Ciudad de México. Y ojalá que a Víctor Villalobos no le entre por un oído y le salga por el otro, y que sea capaz de fajarse ante Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, para que haya una respuesta favorable para los sorgueros de Tamaulipas. Muy bien, gracias Desiderio García también por estarnos acompañando en este viernes. Gracias por la invitación, gracias al auditorio, que tengan un excelente fin de semana. El sorgo es color marrón, color morena. Gracias a usted que nos siguió a través de redes, que nos escuchó a través de la radio, en nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención, nos vemos el próximo lunes. A ver si con eso les ayudo. A ver si les... Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con 100.000 watts de máxima potencia. Desde